Y ahorita vamos a llegar ahí. Nos vamos a enfocar hoy en Filipenses 3, 12 al 21. Bueno, hasta el 15 más o menos el día de hoy. Y entonces, gracias a Dios que Él acomoda todo. Gracias que Él es un Dios que ordena todo tiene en orden. Y lo decía por los comentarios que se hicieron ahorita en cuanto a la primera lectura, en cuanto a la segunda. Muchas gracias por los comentarios. Y sabemos que Dios tiene todo en control. Él nunca nos dejará solos. Sabemos que Él dirige toda su iglesia y que no hay nada, absolutamente nada que va a impedir su obra. Entonces, podemos ver a lo largo de la Biblia que hay muchos hombres que fueron llamados por Dios. Uno de ellos fue Moisés. Él fue un hombre perseverante, pues durante los 40 años que estuvieron en el desierto, nunca pensó en volver a Egipto. Moisés nunca expresó: volvamos a la esclavitud, pues este camino por el que andamos es muy duro. Nunca dijo: regresemos. En los momentos más difíciles, lo que hizo fue buscar a Dios. Cuando Noé se le mandó construir el arca, no puso peros para poder construirla. Dios le dijo que él tenía que hacerlo y cuando llegara el momento tenía que entrar él y su familia. Abraham fue probado, ya lo mencionaba Edwin, fue probado cuando Dios le mandó que entregara a su hijo en sacrificio. Y él confió en que Dios habría de proveer para él. Jesús usó a sus discípulos para que se extendiera su palabra. Usó a Pablo con la ayuda de Dios para ver, para ir a todos esos lugares en los que sabemos que él anduvo en sus viajes misioneros. ¿Y qué tienen en común todos estos hombres? En el libro de Hebreos, capítulo 11, dice que habla de todas aquellas personas que actuaron por la fe. En el versículo 13 de ese capítulo dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Lo que tienen en común todos estos hombres es que tenían la mira en algo mucho mejor, en una patria celestial, y a pesar de las dificultades no desviaron su mirada de lo que Dios tenía preparado. ¿Creemos que todo lo que ellos hicieron fue fácil? No, claro que no. Ese mismo capítulo dice que algunos experimentaron vituperios, azotes, otros prisiones y cárceles, fueron apedreados, y esta palabra me sorprende mucho, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá,
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y a pesar de todo esto, ¿qué dice? No alcanzaron lo prometido. Podemos ver todo lo que hacían estos hombres y a pesar, dice, fueron aserrados, fueron muertos a filo de espada. A pesar de todo esto, ellos no quitaban la mira de lo que tenían enfrente. Creo que todos aquí sabemos que tenemos un enemigo y ese enemigo trata de quitar nuestra vista de lo que está adelante. Tenemos una guerra en la cual tenemos que estar muy bien protegidos o de lo contrario pereceremos. Debemos de estar vestidos con la armadura de Dios. En un libro que creo que todos conocemos aquí, llamado El progreso del peregrino, podemos ver ahí una guerra entre Cristiano y Apolión, que en este caso sería el diablo, el enemigo. Podemos ver que él lo empieza a atacar con unos dardos de fuego, pero Cristiano saca un escudo con el cual pudo detener aquellos dardos. A pesar del intento de detenerlos, algunos logran herirlo. Y Apolión trata de aprovechar esa ocasión para acabar con Cristiano. Él decía, pues ya esta es mi oportunidad para acabar contigo. Pero Cristiano extiende su mano y toma su espada y logra herir a su enemigo. Al ver esto, lo que Cristiano expresa son estas palabras. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. ¿A quién le da la gloria? A Cristo. Él se vistió con la armadura que es su palabra. Él sacó la espada, ¿sí? Y recordó todas aquellas palabras. Tenemos una lucha y debemos correr, pero dentro de esa carrera pasarán muchas cosas de las que si no estamos bien agarrados, pues tendremos problemas. Dice 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Y qué dice? Dice, es una exhortación y dice, correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora sí, vamos a leer Filipenses 3 y vamos a leer desde el 12 hasta el 21, por favor. Dice, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo,
por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, podemos notar aquí que Pablo comienza diciendo que él mismo no pretende que ya haya alcanzado la perfección. ¿Cómo es que Pablo pues dice eso? Él, siendo un hombre que dedicó mucho tiempo a predicar su palabra, él siendo un hombre que fue usado por Dios para en esto de ir y anunciar su verdad, él dijo, todavía no lo alcanzo. Y pues tenía mucha razón. Nadie aquí en la tierra puede llegar a la perfección. Solo Dios es perfecto. Pablo está siendo humilde y reconoce que aún le falta mucho, muchísimo. Y comprende que aquí en la tierra no puede llegar a ser perfecto. Nadie en este mundo puede llegar a ser perfecto. Primero, debemos ser humildes y reconocer que no sabemos todo sobre Dios. Este versículo comienza diciendo, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Ninguno de nosotros debería pensar que ya alcanzó la perfección. Podemos ver cómo es que este mismo apóstol reconoce que él no sabe todo. Él, quien recibió ese llamado en ese camino donde iba a ir por más cristianos para azotarlos, para llevarlos a la cárcel. Ahí fue cuando Dios lo agarró. Ahí fue cuando Jesús dijo, tú me vas a servir. Tú me vas a ayudar a que mi palabra vaya por todos estos lugares. Tú me vas a servir como un
instrumento que va a llevar mi palabra a muchas partes para que me conozcan. Este hombre que dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Si este hombre que dice estas cosas reconoce que no lo ha alcanzado, ¿cuánto más nosotros? Es una fatal equivocación pensar que alcanzaremos la perfección en esta vida. No es posible obtenerla por ningún medio. Si creyéramos haber alcanzado la perfección, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Mientras estemos en este mundo, seguiremos luchando con el pecado. Pablo, al darse cuenta de que no había logrado esta perfección en este mundo, no por eso fue él desalentado. Él dice, yo voy adelante. Y aquí el apóstol usa esta palabra, perfección. No significa como ser perfecto, como intachable, como no me digan nada, ¿no? Como que yo soy el más grande aquí. La usa en el sentido de ser maduro. La usa en el sentido de que ser un cristiano maduro. Él sabía que tenía que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si él sabía que tenía que crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor, ¿cuánto más nosotros tenemos que crecer en la gracia y conocimiento de Él? Tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor. No nos debemos de conformar con lo que sabemos. No debemos de quedarnos cómodos en nuestra ignorancia. No debemos pensar que todo lo sabemos. Y es interesante notar que el apóstol Pablo, con todo el trabajo, el esfuerzo, el sufrimiento que había pasado, expresa esto. Aún me falta mucho. Nosotros no hemos pasado lo que el apóstol Pablo pasó. Esto nos debe llevar a cada cristiano a ser humildes. Entonces, como ya vimos, esta palabra no perfección, no es una perfección, una palabra para decir tú eres una persona intachable. Nadie es absolutamente perfecto, como ya lo dijimos, solo Dios es perfecto. Es una expresión que se usa en el sentido de ser maduro de mente. Existen aún dentro de las iglesias personas que dicen ser mejores que los demás en cuanto al conocimiento de Dios. Como lo hemos dicho muchas veces en esta iglesia, lo seguiremos diciendo. No sirve de nada haber leído la Biblia de principio a fin o saberse la Biblia de principio a fin si no se aplican esas palabras a nuestra vida. De nada va a servir tener todo el conocimiento si no las agarramos y las aplicamos a nuestra vida.
No te va a servir de nada saber lo que dice en el libro de Génesis, o lo que dice en el libro de Apocalipsis, o lo que dice en el libro de Mateo, si nosotros no tomamos esas palabras y las aplicamos a nuestra vida diaria. Dios ha dejado estas palabras para que las sigamos. Él cada día estará trabajando con nosotros. Cada día estará enseñándonos de lo que Él tiene para nuestras vidas. Cada día nos va a moldear como Él quiere. Y escuchemos esto, como Él quiere, no como nosotros queremos. Él dice que no nos abandonará. Y somos exhortados por estas palabras. Y el mismo apóstol nos dice que nos guardemos de los falsos maestros. Pero, ¿cómo nos guardaremos de los falsos maestros si no ponemos nuestra atención en las palabras de Dios? Si no somos como los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Escudriñaban las escrituras para ver si lo que se estaba diciendo era realmente cierto. ¿Sí? Si no somos como ellos, que comparaban esas escrituras, ¿cómo vamos a crecer? Dice la Biblia en Oseas 4:6, mi pueblo se perdió por falta de sabiduría. ¿Queremos que esto pase en la Iglesia Bíblica de Pariesma? No. Entonces, esto lo ha dicho el pastor John, lo ha dicho Edwin, lo he dicho cuando he estado aquí. No nos crean a nosotros. Por eso está la Biblia. No seamos como ese versículo, mi pueblo se perdió por falta de sabiduría. Debemos agarrarnos. Debemos tomarnos de Él. No debemos confiar en el hombre. El hombre se equivoca. El único que no se equivoca es Dios. El único que sabe lo que es mejor para nosotros es Dios. El único que sabe lo que es mejor para nuestras vidas es Dios. El único que sabe el camino por el cual debemos andar es Dios. Entonces, ¿debemos rendirnos a Él? Sí. ¿Sí? No debemos de tener ninguna duda. Ninguna duda. Vienen tiempos para nuestra iglesia en la que nuestra fe será probada. Tiempos en los que veremos dónde realmente estaba puesta nuestra mirada. ¿Qué haremos? Lo que podemos hacer es pedirle a Dios que nos ayude a proteger esta iglesia de la falsa enseñanza, de personas que quieran venir a poner una doctrina que no vaya de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Debemos proseguir, así como dice el apóstol Pablo, hacia esa meta. Debemos
fijar nuestros ojos en Cristo. Debemos fijar nuestros ojos hoy y hasta el día en que estemos con el Señor. Nosotros debemos de decir, no quiero conformarme con mi estado actual. No quiero quedarme estancado. Quiero alcanzar esa meta. Pues para todo esto hay que esforzarnos. ¿Recuerdan el versículo de Josué 1:9? ¿Sí? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, y esto es algo que no ponemos atención. ¿Qué dice después de eso? Jehová, tu Dios, ¿qué? No te escuché. Estará contigo. Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Y es algo que luego muchas veces no ponemos atención. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si estoy en el ajusco, Dios está conmigo. Si estoy aquí, Dios está conmigo. Si estoy en mi casa, Dios está conmigo. Si estoy en otra ciudad, Dios está conmigo. Dice donde quiera que vayas. No dice aquí sí y aquí no. Dice donde quiera que tú estés. Entonces, proseguir a la meta implica de un gran esfuerzo. Pablo dice en la segunda mitad de este versículo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Y para distinguirse, por ejemplo, en cualquier deporte, los atletas deben pasar muchas horas de entrenamiento. No solamente se aplica a los atletas, sino también artistas, músicos, a un estudio de una carrera profesional. Nadie logra tener algo sin una tremenda disciplina. Sin los atletas, sin horas de entrenamiento. No dicen, yo solamente quiero llegar a correr 10,000, no sé si sea mucho, ¿no? 10,000 kilómetros, ¿no? Ya está ahí. No, ellos dicen, igual quiero correr 20. Un músico dice, no solamente quiero aprender a tocar una nota, pues yo quiero aprender a tocar muchas, ¿no? Todas. El que está estudiando no dice, pues nada más voy a llegar a esta cosa, mi carrera profesional, y ya me quedo ahí, ¿no? Unos buscan más cosas adelante. Un atleta entrena muchas horas al día. Un músico pasa muchas horas junto a su instrumento para conocerlo, para aprender a tocarlo. Un estudiante pasa muchas horas con sus libros para aprender y que llegue a esa meta que tiene de graduarse, ¿sí? Y obtener su título. Y la gente que tiene todas estas habilidades, si esa gente debe esforzarse, debe ser una persona que tiene limitaciones. Hay personas, atletas hemos visto que les falta un brazo, una pierna, y aún así
tienen una gran disciplina de entrenar. ¿Hay algo que los limita? No. Ellos entrenan mucho para superar aquello. Ellos pasan muchas horas entrenando. El que corre tiene que pasar muchas horas haciendo ejercicio, corriendo 1 kilómetro, después 1,5, después 2. Entonces, no se rinden, sino que siguen y siguen y siguen. Y tenemos dentro de este versículo 12 esta palabra que dice asir. Dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra significa agarrar algo con fuerza. Tomarlo y no soltarlo. Sería algo así como cuando agarras a alguien, ¿no? Que quieres cruzar una calle, ¿no? Y lo agarras con fuerza, ¿no? Porque dices, pues vamos a pasar rápido, ¿no? No lo sueltas. ¿Sí? Entonces, agarrar algo que con fuerza, que no lo vas a soltar. Entonces, Pablo dice que está tratando de agarrar aquello por lo cual Cristo lo agarró primero. Entonces, Cristo lo agarró para ir y predicar a los gentiles. Lo agarró para ir a esos viajes misioneros y él predicara a todas esas iglesias que después sabemos que se formaron. Lo agarró para que fuera un testigo de él. Y Pablo decía, pues él me agarró, yo no me suelto. No me voy a soltar. Pero tomarse del Señor requiere esforzarse. Así como un atleta se esfuerza en sus entrenamientos, tal vez llega a un límite y dice, es que ya no puedo. Pero nosotros debemos esforzarnos, pedirle a Dios que nos ayude a que sigamos en esta carrera. Nosotros tenemos a Cristo y Él nos ayudará. Nosotros tenemos a Cristo. ¿Qué haremos con Él? ¿Tú has escuchado de Cristo y te has tomado de Él? Y si no lo has hecho, pues, ¿qué esperas? Y Pablo sigue diciendo en el versículo 13 que él mismo no pretende haberlo ya alcanzado. Es como si dijera, pues por si no quedó claro, no he alcanzado todavía. Pero no está desanimado, no está diciendo, pues es que todavía no puedo. Él está agarrándose fuerte. Él está haciendo que pueda Cristo ser glorificado.
Él está haciendo que Cristo puedan conocer a Cristo muchas personas. Dice también que Él está extendiéndose a lo que está delante. Es decir, Él está estirándose. Él está viendo lo que tiene por delante. Es como volvemos al mismo ejemplo de los corredores. Cuando van a llegar a la meta, van corriendo. Cuando van a llegar a la meta, ¿qué es lo que hacen? Se estiran, ¿no? Él está diciendo, yo estoy extendiéndome, estoy estirándome, ¿sí?, a lo que está delante. ¿Qué está delante? Cristo está delante. Esos corredores no solamente estiran las manos, sino todo el cuerpo, ¿sí? Usan todo el cuerpo para poder llegar a esa meta. Van corriendo y no solamente usan los pies, sino que todo el cuerpo es estirado. Porque dicen, yo quiero llegar. Entonces Pablo dice que la meta es Cristo, ser como Él. Él es el único que debemos de seguir. No debemos de permitir que nada aparte la meta de nuestros ojos. Dice el título de un himno, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Entonces, debemos estirarnos. Así como esos corredores se estiran, así como los corredores hacen ese esfuerzo, así nos dice, estírate, ve a esa meta que tienes delante. Entonces, dice también que, así que todos los que somos perfectos, como ya lo hemos dicho, ninguna persona aquí en esta tierra es perfecta, nadie llegará a serlo, Dios es perfecto y nadie más. Estaría bien decir solamente, Dios es perfecto y punto, nadie más. Ya vimos que esta palabra perfecto se usa en la manera de llegar a ser un cristiano maduro. En ningún momento se usa en el sentido de, como ya lo decíamos, ser intachable, ser como que no me digas nada, ¿no? Entonces, Pablo pone esta palabra para decir que hay cristianos maduros. Pablo está diciendo que todos los que estamos creciendo en Cristo y desarrollándonos, debemos de ir y alcanzar esa madurez. Está diciendo que debemos de tener esa misma meta. Dice que eso mismo sintamos. Si otra cosa sentís, eso nos lo revelará Dios. Desafortunadamente, como ya hemos visto, hay personas que tratan de distorsionar el Evangelio. Tratan de meter cosas que no están de acuerdo a lo que Dios nos dice. Dice aquí que todos debemos de ser de un mismo sentir. Todos debemos
de sentir lo mismo. Cristo no dice, tú debes de sentir esto y tú debes de sentir esto. Dice, deben de sentir lo mismo. Entonces, debemos de poner nuestra visión, nuestros ojos a esa meta. ¿Sí? A esa meta que es Cristo. A esa meta que, como el apóstol dice, debemos correr de tal manera que lo obtengamos. Debemos correr con todas nuestras fuerzas. Debemos correr a Cristo y a nadie más. Entonces, vemos qué responsabilidad tan grande hay. Si tú eres un cristiano maduro, ¿ves qué responsabilidad tan grande tienes? Como nos ha dicho el pastor, todos somos responsables de esta iglesia. La responsabilidad no es solamente del pastor, sino la responsabilidad es de todos. La responsabilidad no es solamente de los líderes de la iglesia, sino la responsabilidad es de todos. Debemos cuidar unos de otros. Debemos animarnos unos a otros. Debemos exhortarnos unos a otros. Debe de existir una perfecta unión entre la iglesia de Cristo. Debemos de ser responsables en cuidar de nuestros hermanos. Nosotros esta semana hemos mandado un mensaje a alguien preguntando cómo están. A veces tan solo con el simple hecho de preguntar cómo estás, cambia toda la vida, o cambia todo el ánimo de aquel hermano. Tan solo con el hecho de decir, ¿te puedo ayudar en algo? Cambia todo. Entonces, tenemos que ir a esa meta. No debemos. ¿Habrá luchas? Y luchas muy fuertes. ¿Habrá obstáculos? Y muy grandes, ¿no? Pero no debemos quitar nuestra vista. Dice el apóstol, tú ve hacia adelante. No quites tu mirada de lo que tienes adelante, porque si la quitas, vas a caer. Si la quitas, vas a perecer. Y saldremos tal vez con algunos raspones, ¿sí? Pero Dios está en control de nuestras vidas. Entonces, les quiero decir 3 puntos como de aplicación. El primero, tendremos muchas luchas en este mundo. Perderemos personas queridas, muchos nos abandonarán, pero Cristo dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y a pesar de eso, tú debes seguir, tú debes
como esa palabra asir, debes agarrarte fuerte. Debes agarrarte fuerte del Señor y no soltarte. Y pensemos en esto. ¿Para qué te ha alcanzado Cristo? ¿Para qué? Para salvación. Te ha alcanzado para salvación y para que lleves las buenas nuevas. Para que anuncies el Evangelio a aquellas personas que aún están perdidas en sus pecados. Para eso te ha agarrado Cristo. El segundo, no permitas que nada en esta vida te estorbe. Dice un versículo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Extiéndete o estírate con todas tus fuerzas a lo que tienes enfrente. Busca solamente la gloria de Cristo. Busca solamente ese alimento sólido. Que no seamos niños llevados por todo viento de doctrina. Pidámosle a Dios que nos ayude a que no quitemos nuestra vista de Él. Y el tercero, tú, cristiano maduro de la Iglesia Bíblica de Padiero, ¿ves la responsabilidad que hay de ayudar a otros hermanos en su fe? Para que no se desalienten, no se desanimen, para que todos lleguemos a sentir lo mismo y para que todos adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Hay muchas personas en la iglesia que se desaniman y cuando lo has visto, ¿qué hacemos? Puede tal vez una persona hoy aquí estar desanimada. Y como les comentaba, a veces con el hecho de preguntar cómo estás, cambia todo. Entonces, debemos fijar nuestros ojos en Cristo. Si tú eres un cristiano que se preocupa por tu otro hermano, ayuda. ¿Qué vamos a hacer? No solamente con verlos aquí el domingo, un mensaje, una llamada. Con eso podemos ayudar y con eso podemos hacer que esa persona tal vez tenía en su mente no venir el domingo y decir que ya no quiere. Y tal vez con esa llamada, con ese mensaje, decir, pues lo vemos aquí. Entonces, tenemos la responsabilidad de ver a nuestros hermanos, de ver el uno por el otro. Y debemos fijar, como dice el apóstol, no quitar nuestra vista, de lo que tenemos adelante. Debemos de tener nuestros ojos fijos en Cristo y en nadie más, solamente en Él. Vamos a orar ahora.